Iniciamos ya el programa de En torno al dinero, con la conducción de Eduardo Torreblanca Yax y la coconducción de Belén Aguilar Yumbe. La manera más sencilla y accesible de abordar los temas que tienen que ver con la economía, las finanzas y el mundo de los negocios. Los elementos que influyen en el acontecer del complejo escenario del dinero en un contexto global, donde lo que sucede en un lugar de la Tierra repercute en cuestión de segundos en muchas otras latitudes, no importando lo alejado o distante de ellas. Hoy, la economía y las finanzas son un diminuto pañuelo con el que nos podemos limpiar la comisura de los labios o secarnos una lágrima cuando el contexto lo amerita. En torno al dinero, una forma irreverente de ver la realidad o de divertirse con ella. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Ya son las 6 de la mañana en punto. En este día 18 de octubre del 2022 iniciamos En torno al dinero, este programa que tiene como propósito tratar temas de economía, finanzas y negocios para usted con mucho gusto. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, pero sobre todo gracias a quienes desde muy temprano nos mandan saludos y están atentos a lo que pasa en este equipo de trabajo que es parte de una comunidad a la que usted pertenece. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Comenzamos saludando a Belén Aguilar. ¿Cómo estás, Belén? Buenos días. Hola Lalo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues Bien, aquí dándole con todo. Oye, ¿quiénes cumplen lo onomástico en esta jornada? nada más ni nada menos que Lucas. Hoy es el Pato Lucas, por supuesto, claro. Hoy Lucas. Hoy es el día de los Lucas. Así es, Bueno, es el santo de los Lucas. El santo de los Lucas. Digo, pues yo no, la verdad es que no, me quedo corto, además del Pato Lucas, no conozcan a ningún otro Lucas. El tío Lucas. El tío Lucas. El tío Lucas, claro, por supuesto, el tío Lucas y el Pato Lucas, fuera de, porque se dice que los Lucas están medios Lucas, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Por lo menos el de los locos Adams, sí. Lo de los locos Adams, sí. Bueno, entonces, pues para abreviar y ir a los otros temas que tenemos por ahí atorados, muchachos y don Tremal, buenos días. Le damos al asunto de la felicitación para los Lucas en esta mañana. Bien, vamos a la efeméride o a las efemérides correspondientes a este día. Un día como hoy, 18 de octubre, pero de 1931, fallece Tomás Alva Edison, inventor científico y empresario estadounidense. Desarrolló numerosos dispositivos que han tenido gran influencia en todo el mundo, como el fonógrafo, la cámara de cine o la bombilla incandescente. También, el día de hoy, es el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Actualmente, uno de los principales objetivos de las Naciones Unidas es conseguir un mundo más sostenible. Esto lo promueve la Agenda 2030, lograr que los países logren obtener desarrollo sin afectar la naturaleza. Bien, muchas gracias. Por cierto, a las personas que muy gentilmente se han comunicado a nuestras redes sociales preguntándome sobre la salud de la hija de Leti Razo Gómez, quien no ha estado presente en este programa precisamente porque ha estado en el hospital cuidando a su nena. Va bien el asunto y esperamos que hoy la den de alta porque pues ya hicieron la cuenta y tendrá que estar 65 años Leti lavando los trastes del hospital después de ver el cuento de que se despacha el área de salud privada. Algo tendríamos que hacer en este país, de veras es un abuso. Como si usted toma un pañuelo desechable le cobran la caja completa, en fin, ya sabemos, todos hemos escuchado historias sobre las hospitalizaciones y los abusos que hay en esos negocios. Pero bueno, por fortuna la niña está bien, digamos, la nena, la hija, ya ha superado aparentemente un cuadro de infección importante que presentaba y que ya se le fue detectado, le fue atendido y esperemos que hoy salga de alta del hospital. Muchísimas gracias por preguntar a todos ustedes. Bueno, estas son las noticias más importantes con las que iniciamos este día martes.
Continúan las consultas en materia energética en el marco del TEMEC, asegura el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Recesión en Estados Unidos llevaría a una contracción de la economía de México en 2023, prevé Bloomberg Economics. Transacciones por SPEI crecen 40.8% en septiembre, revela la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef. Aeromar podría saldar en plazo su deuda con el SAT, propone el presidente López Obrador. Profeco advierte que llamará a cuentas a tiendas de autoservicio que no cumplan con el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía APESIC. El presidente López Obrador reconoce que existen problemas con algunos ejidatarios para conclusión de tramo Tulum-Escárcega del Tren Maya. Ministro de Economía británico reduce ayudas energéticas a familias y suprime medidas fiscales del plan económico de Liz Truss. Unión Europea aprueba misión de entrenamiento a ejército ucraniano y apoyo de $486 millones para armas. Bueno, y vamos a los encabezados de los diarios de circulación nacional que se editan en la capital de la República Mexicana y que nosotros presentamos a usted en esta mañana con mucho gusto. Iniciamos con el diario El Reforma. El diario Reforma dice: arremete Segov, señala a Adán Augusto que Policía de Nuevo León solo cuida a los Oxxos. Bueno, eso dice El Universal, encabeza de la siguiente manera: Sedena buscó mejorar imagen tras Culiacanazo. Diseñó un plan que incluía participación del ejército en telenovelas y series y abrir los campos militares para paseos. Señalan filtraciones de los Guacamaya Leaks. Ahí está, según esta información que despliega el Universal en su primera plana. El Excelsior, bueno, tiene ahí como cachucha: tortilla seguirá al alza, un asunto que lo trataremos un poco más adelante en el programa. El huachicoleo repunta, tomas aumentan 24%, detectan 35.9 perforaciones al día. Las pérdidas para Petróleos Mexicanos ascienden a 2.646 millones de pesos en lo que va de la presente administración, mientras que los puntos de ordeña hallados superan los 44,000. Fíjese usted, y pensábamos nosotros que estaba controlado ese problema. Hemos dejado crecer la delincuencia y ahora la delincuencia pues no quiere echarse para atrás. Milenio Diario dice: AMLO acortará el Tren Maya si ejidatarios charros, entrecomillado este término, ejidatarios charros no ceden. Prevé México tramitar 10,000 permisos para venezolanos. Y miren usted, vamos a comer rico. Hay unos restaurantes venezolanos que han abierto en la capital de la República Mexicana, por cierto, bastante buen sabor. En fin, La Jornada dice: alista ONU misión de asistencia internacional en Haití. Esa como cachucha, y después como nota principal dice: enfrentan migrantes venezolanos férreos candados de Estados Unidos. Vamos al Financiero. El Financiero dice libera la CRE permisos para gasolinerías o gasolineras. Aún hay 850 solicitudes, las destrabadas podrían ser marca Pemex. Cascada de permisos: el 50% de los permisos otorgados durante el año acontecieron en el mes de septiembre. Cambio de jugada ante el asunto del TEMEC. Vamos a ver, más adelante ya sabremos. El Economista dice: acuerdo PEP no detuvo caída en precios de crudo, acumula una baja de 33%. La organización prevé que la demanda disminuya en 2023. Temor a la inflación y costos de energía arrastren a la economía mundial a la recesión, disminuyeron los precios, según señala el diario. El Heraldo de México dice: 117,000 los afectados por cambiarse de Afore. 117,000 los afectados por cambiarse de Afore. De acuerdo con cifras de la CONSAR, los trabajadores asumieron la pérdida sobre sus ahorros al mudarse en un periodo donde se registran importantes minusvalías en el sistema de pensiones. El Sol de México va con otro tema: el narcomenudeo se duplica en la 4T. El narcomenudeo se duplica en la 4T. Guanajuato, Coahuila, Baja California, Chihuahua y Ciudad de México es donde más ha crecido. Se investigan más casos. Índigo, elecciones en riesgo. El INE advierte que a pesar de los comicios
que se avecinan diversos institutos electorales locales, carecen de presupuesto para poder cumplir con sus deberes, lo que podría manchar la reputación del árbitro electoral. Esta situación se da mientras inicia la discusión de la reforma político-electoral impulsada por el presidente en el Congreso de la Unión. La razón de México: baja cobertura en vacunación y en presupuesto viene recorte, nada más de 54%. Salud alertó en encuesta de caída de protección. Estos son los encabezados. Y ahora vamos a ver cómo pinta el clima en la jornada de este día martes. Capitán Juan Núñez Jasso, buenos días. Hola, ¿qué tal, Lalo? Buenos días a todo el auditorio. Pues tenemos una zona de baja presión. Esta se encuentra a 390 kilómetros al sur de Puerto Ángel, con una probabilidad del 90% de desarrollo ciclónico en 5 días. Esta zona aunada al Frente Frío número 4 está provocando lluvias muy torrenciales en todos los estados del norte del país y prácticamente lluvias en toda la República Mexicana. Pero vamos a Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos lluvias, sobre todo en la zona noreste del territorio estadounidense. Te doy algunas de las temperaturas más importantes. En Chicago, 4 grados, hace frío. En Houston, 13 grados. En Los Ángeles, 17 grados. Nueva York, 10 grados. San Antonio 16 grados y en San Diego 17 grados. Regresando al territorio nacional, te doy algunas de las temperaturas más importantes de los principales estados de la República. Estos son Aguascalientes, como decíamos antes, Aguascalientes, 15 grados. Aguascalientes. Pero ya lo habíamos olvidado por ahí, ya no lo mencionamos desde hace mucho. Andamos de carrera, andamos de prisa con esto de que Leti nos dejó muchas tareas que ella con eficiencia trata y nosotros con torpeza, pero bueno, ya estamos adelante. Entonces, Aguascalientes. 15 grados, Guadalajara 16 grados, Monterrey 14 grados, Querétaro 16 grados y en San Luis Potosí 15 grados. Está haciendo frío en los estados del norte, precisamente por el Frente Frío número 4. Bueno, apenas esto comienza, Así es que apenas comienza el frío. Dicen que ayer llovió muy fuerte en la capital, ¿no? Así es, prácticamente toda la República, pero aquí en la capital de la República Mexicana llovió muy fuerte. De hecho, en estos momentos está lloviznando, una lluvia muy, muy leve, pero está lloviznando toda la noche, prácticamente llovió. Tenemos estos momentos 13 grados, que es la mínima prevista para este día, y tendremos una máxima de 22 grados. Se espera lluvia otra vez como a las 5 de la tarde. Bien. Esto es lo más importante. Y recuerde usted que si hay mal tiempo, pues póngale buena cara. Gracias, Ernesto. Al mal tiempo, buena cara, con buena actitud. Gracias, gracias. Vamos a una pausa. No sin antes pasar a los saludos, ¿no? Yo ya tengo por aquí, déjeme decirle antes que nada, por ejemplo, David Nieto, mira, él sí tiene cultura. Dice Lucas Alamán, por supuesto, Lucas Alamán. Lucas Gómez, que David afirma que es tenista. ¿Tú lo conocías? No, la verdad no lo conocía. ¿Tú tampoco? No, yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, Lucas Gómez, felicidades a Lucas Gómez. Lucas Lobos. ¿Quién le habría puesto Lucas Lobos? Bueno, él, futbolista, yo tampoco lo conocía. Y San Lucas, que escribió el Evangelio de la Misericordia. Ándale. Bueno, ese sí es conocido, San Lucas. Sí, San Lucas, yo no lo conocía. Bueno, que escribió el Evangelio de la Misericordia. Muchas gracias, David Nieto, por darnos ahí los Lucas. Ya saben, muchachos, tan. Muchas gracias. El doctor Daniel Dorado dice, todo vuelve a la normalidad. Sí, efectivamente, ya corrí. Hoy sí hay plataforma y Torreón nublado a 19 centígrados allá en Torreón, Coahuila. Juan Aguillón, muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. Pedro Guerrero, 14 centígrados en Monterrey. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Carlos Gómez Álvarez Tostado, que pregunta sobre la salud de la hija de Leti, que afortunadamente ahorita ya lo único que está haciendo Leti es aumentando la cuenta del hospital. Carlos, ya por fortuna el dolor ha cedido y ahora quien tiene un dolorón de cabeza y presión alta son los papás por el asunto de la cuenta, pero ese es otro padecimiento. Muchas gracias. Gracias a Laurita Mendoza, que también pregunta cómo está la hija de Leti. Ya salió, exprimió a la familia, las finanzas familiares, pero ya está a punto de salir del hospital hoy. Esperan que así sea. Y si no, Houston, we will have a problem.
Gonzalo Piña, muchas gracias. Gracias. Cómo clonan las tarjetas de crédito o débito y nos manda una alerta de cómo hacen esos tipos de irregularidades. Sergio Analco, muchas gracias. Alberto Elías, eres muy amable. Adolfo Villegas, muchas gracias. Francisco Manríquez, Eduardo de Jesús de Aguascalientes. Muchas gracias, Mari de Jesús Guerrero. Muchas gracias a todos ustedes que nos saludan. De tu parte, Belén. De mi parte, saludamos a todas las personas que nos escriben desde Facebook. Roberto Mejía, en primerísimo lugar, también muchísimas gracias. Le manda un saludo a Haas y dice que espere que está bien y le manda un saludo. Roberto Mejía también nos dice que le manda a saludar a Leti y que espera que su hija pues se mejore. Ya lo dijo Lalo, que sí que está mejor. Muchísimas gracias, Vale. O también desde San Luis Potosí y dice que está a 13 centígrados y llegará a 22. Muy buenos días a toda la comunidad. Alberto Ortega también y Eduardo Carriola Nava. Saludos a todos ustedes. Muchas gracias por escribirme. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa. En pausa comercial vamos a dar lectura a la columna de Carlos Loret de Mola, quien se pregunta ¿quién manda aquí? Regresamos, estamos en torno al dinero. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. ¿Te quieren saludar desde Face? A ver, le damos una checadita. Le damos una checadita. Pues bueno, Loret de Mola esta mañana se pregunta ¿quién manda aquí? En su columna Historias de Reportero que escribe en El Universal. El 30 de octubre de 2018, aún como presidente electo Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje a los empresarios del país. En el video que grabó para informar sobre lo que sería la cancelación del aeropuerto de Texcoco, colocó deliberadamente a su lado una copia del libro ¿Quién manda aquí? Para los observadores, un mensaje claro. Había llegado ya y las decisiones las tomaría él. Estamos a punto de que se cumplan 4 años de ese video. Y nos volvemos a preguntar, ¿quién manda aquí? La respuesta es muy distinta. Después de que revelamos el hackeo del Grupo Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha publicado una luz de noticias revelando documentos, análisis, informes de inteligencia, reportes de actividades. En todo lo que se ha expuesto hay un hilo conductor. El ejército manda en México, dice Loret. El ejército está involucrado en todos los temas relevantes de política pública del país. Eso sí no lo sabíamos, lo intuíamos, nada más que ahora está también documentado. Pero lo que no habíamos dimensionado es el limitado papel en el que queda el presidente de México. Hoy, Andrés Manuel López Obrador luce sometido a las Fuerzas Armadas, actuando como un simple vocero de los análisis e intereses del ejército. La mañanera se vuelve un simple ejercicio de validación, confirmación y divulgación de lo que los militares dicen. El ejército le dice, el presidente asume, dice Loret. La reunión de seguridad que se realiza todos los días previo a la mañanera se antoja como la línea de transmisión. Hoy, ejemplos contundentes para reforzar esta suerte de mando de los militares sobre el presidente. Un cable de los ventilados en el hackeo clasifica el movimiento de las mujeres como subversivo. El presidente califica a las mujeres así. Un correo del agregado cultural de la OEA descalifica al secretario general Luis Almagro. Inmediatamente después, el presidente da su permiso personal, opinión y coincide claro. El ejército dice que las tareas que realizan no son espionaje, sino solo son labor de inteligencia. El presidente sale a defender con el mismo mensaje. Abre comillas, es que ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo que no de espionaje y eso es distinto, cierra comillas. Hasta aquí lo que escribe Carlos Loret de Mola. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Para entender mejor de economía, obsolescencia,
es el estado en el que puede encontrarse un producto que ya ha cumplido con su vida útil. Existen 3 tipos de obsolescencia: programada, percibida y de especulación. Es decir, la obsolescencia cuando cumple con el tiempo programado por el fabricante para que el producto siga funcionando. Un ejemplo de verdad muy claro lo encontramos en los electrodomésticos o el sector textil. Bien, vamos a los encabezados de los diarios en temas de economía, finanzas y negocios o las secciones correspondientes. Iniciamos con el diario Reforma, Negocios. Dice, chocan otra vez el IFT y la COFECE. Definirá tribunal a qué regulador le compete investigar. Coinciden en investigación de mercados digitales. La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones nuevamente están enfrentados por un nuevo análisis ahora de mercados digitales. Por esa razón, es probable que ambas instancias se encuentren nuevamente en tribunales para que se determine qué autoridad interviene en el asunto, reconoció un integrante del regulador de competencia. La COFECE dio a conocer que inició una investigación por la posible realización de prácticas monopólicas relativas en el mercado de desarrollo, distribución y procesamiento de pagos de aplicaciones móviles y contenido digital. Esa es la nota principal del diario Reforma en su sección negocios. Cartera del Universal dice, seguridad débil en 52% de autos más vendidos. Entre 30 modelos de vehículos más comercializados, la mitad no pasa pruebas de choque, alertan expertos. Cambio de cultura acelera avances en armadoras, señalan. En cuanto al dinero del diario Excelsior, dice, repuntan tomas clandestinas de hidrocarburos. La empresa del Estado no ha logrado cumplir las metas de reducción de ilícitos contra ductos y, por el contrario, estos aumentaron en 24.3% en los últimos 2 años. Más elevadas se mantendrán las tasas de interés. Por otro lado, apunta, bueno, vamos ahora a negocios. Este diario dice, sin acuerdo se cancelan el tramo de Chetumal. Sin acuerdo se cancela el tramo a Chetumal, afirma AMLO. El mandatario pidió que se hable con la población y se paguen los avalúos. Líderes charros exigen indemnización de una carretera de hace 50 años, señala el presidente. Bueno, vámonos a economía del diario La Jornada. En desuso, 18 millones de cuentas en las Afores. Las causas, sus dueños desconocen que las tienen, no saben para qué sirven o ignoran cómo accesar a ellas. Ahí también hay dinero, ¿no? No le avisen al gobierno porque si no le va a entrar ahí para vaciarlas. Bueno, economía del diario El Financiero dice, crecen casi al triple permisos de gasolineras que da la CRE. La Comisión Reguladora de Energía, entre enero y septiembre de este año se lograron liberar más permisos que todos los que se dieron entre el 2020 y 2021. Vamos al economista, dice COFECE reivindica sus fueros frente al IFT en mercados de apps. Esto ya da por un hecho, este diario ya da por un hecho que la COFECE va a ser la que defina ese tipo de investigaciones en materia digitales. Vamos a mercados del diario El Heraldo de México, pierden por traspaso movimiento de Inafore. 117,139 trabajadores cambiaron de administradora cuando hay minusvalías. Bien, y vamos a Finanzas del Sol de México. Dice, pide conceder recursos para nuevo despacho, solicita casi 42 millones de pesos. El personal del regulador del sistema de ahorro para el retiro se incrementó con el gobierno de la 4T. Nos vamos a negocios. Vamos, dice, en pobreza 52% de niños y niñas y adolescentes en México, afirma el Coneval. En pobreza 52% de niños, niñas y adolescentes en México, según el Coneval. Esta es la información más importante en la jornada. Mientras tanto, recordamos cómo se comportaron los mercados el día de ayer, Belén. Wall Street cerró en verde tras resultados positivos de Bank of America. El índice Dow Jones tuvo una ganancia de 1.86% hasta las 30.185.82 unidades. El Standard & Poor's presentó una ganancia de 2.65% hasta las 3.677.95 unidades, mientras que el Nasdaq también presentó una ganancia de 3.43% hasta las 10.417.10 unidades. En cuanto al mercado mexicano, también está en números verdes.
El IPC de la Bolsa Mexicana de Valores presentó una ganancia de 1.71% hasta las 46.220.72 unidades. En cuanto al índice FTSE de la Bolsa Institucional de Valores, tuvo una ganancia de 1.86% hasta las 964.71 unidades. Los petróleos en el mundo. El West Texas tuvo una caída de menos 0.18% hasta los $85.46 por barril. El Brent del Mar del Norte contó con una pérdida de menos 0.01% hasta los $91.62 por barril. El precio de la mezcla mexicana de exportación cayó menos 0.33% hasta llegar a los $79.42 por barril. En cuanto a las divisas, el dólar cerró a 20 pesos y el euro a 19.49. Esto con información del Banco de México. Lalo. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Bueno, vamos ahora con Sergio Sánchez en asuntos que tienen que ver con el fisco y donde tenemos que estar cada día más enterados de los cambios y de las cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Por lo pronto, Sergio Sánchez nos habla hoy de la importancia del domicilio fiscal, para qué caramba sirve y por qué tenemos que estar atentos al domicilio fiscal. Sergio, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos, teleauditorio, amigos de las redes sociales, radioescuchas y compañeros en el estudio, dando continuidad al comentario de ayer respecto a la importancia del domicilio fiscal de los contribuyentes y una vez expuesto a ustedes el cómo ahora desde la comodidad de nuestra oficina o lugar de trabajo podemos llevar a cabo este trámite por medio de la oficina virtual que el SAT instituyó para tal efecto. No debe haber excusa para responsabilizarnos por ese tema, incluso sabiendo que podríamos tener consecuencias de orden penal, que podríamos ser localizados inclusive por la autoridad fiscal por medio de terceros como prestadores de servicios, tiendas departamentales, bancos, etc. En el caso de los trabajadores asalariados, sepa usted que su empleador se podría negar a recibir o a aceptar su constancia de situación fiscal si es que el domicilio particular es diferente al fiscal. El fundamento de este argumento está sustentado en la ficha de trámite 77 CFF, aviso de cambio de domicilio fiscal a través del portal del SAT, que nos indica que para efectos del domicilio fiscal del trabajador se deberá considerar su casa de habitación y que será comprobado por medio de una identificación oficial vigente, como es el caso de la credencial que expide el Instituto Nacional Electoral o INE, de tal forma que si se ha percatado de estos comentarios, tanto de ayer y hoy, redunda en la importancia de cumplir no solo con el pago de los impuestos, sino también en inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, obtener y resguardar los elementos electrónicos de comunicación con el SAT, como la e-firma y contraseña, y sin duda alguna, tener manifestado de forma correcta nuestro domicilio fiscal, que nos ayudará a que todo sea más fácil en cuanto a la relación que debemos mantener con la autoridad fiscal. Por hoy es todo. Agradezco su atención. Soy Sergio Sánchez y lo espero mañana. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias. Saludamos a Víctor Ortiz. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Me gusta saludar al auditorio y al equipo, Eduardo. Muchas gracias. Dime, ¿cuáles serán sus temas después de una pausa? Hay fechas financieras que se están cumpliendo. Justamente lo que es aprobación del Congreso de la Ley de Ingresos y lo del TEMEC. Mañana va a ingresos, ¿no? Se supone que desde hoy empieza ya a negociarse los ingresos y mañana se tiene que aprobar. Hay una fecha límite y ahorita lo comentaremos. Bien, perfecto. Entonces, de los asuntos vinculados con la ley de ingresos que mañana tendría que analizarse y votarse, nos habla Víctor Ortiz Niño después de una pausa. Por lo pronto, ¿tiene saludos, Belén? Algunos saludos, claro que sí. Saludamos a Manuel Isea, que nos saluda desde Ciudad Juárez. Y dice, es frío de calentamiento para temporada invernal. Buenos días, amaneciendo a 3 centígrados, también nos dice Enrique González. Norma Pérez Rodríguez, buenos días, desde Baja California.
Y también Manuel Licea, saludos a Sergio, claro que sí, muchas gracias. Saludos a todos ustedes, escríbanos y no se olviden compartir y darnos like. Muchas gracias, gracias. Hacemos una pausa, pues, y continuamos. Estamos en Torno al Dinero. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Francisco Garfias escribe en Excelsior, el desplante del general. Leí y releí la carta que el diputado del MC, Sergio Barrera, secretario de la Comisión de Defensa, le escribió al titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, para agradecerle que haya respondido a la petición de tener un acercamiento con los diputados para hablar sobre los Guacamaya Leaks. No encontré nada irrespetuoso, dice Garfias. El calificativo es de Adán Augusto, que pudiera justificar del desplante del general de cancelar su reunión con los diputados. Al militar le pareció demasiado pedir que el encuentro se realizara en San Lázaro. Decidió primero que se realizara este 18 de octubre, o sea hoy, en la Sedena, y luego, molesto por un mensaje del diputado Sergio Barrera, de plano canceló el cónclave con los diputados de la Comisión de la Defensa. El titular de Gobernación aseguró que hay una carta del emesista, se abren comillas, donde en términos por demás irrespetuosos se dirige al secretario de la Defensa diciéndole que bajo ningún motivo acepta ir a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa. La bancada del MC distribuyó la carta de Sergio Barrera y por ningún lado aparece la advertencia de que de ninguna manera iría a la defensa. Este es el párrafo que transcribo para que usted juzgue. Abre comillas. No estamos de acuerdo con el actual formato de dicha reunión. Consideramos que dicha gravedad de los lamentables hechos suscitados por el hackeo a los servidores de la Sedena y el riesgo que esto implica, se pudo haber tomado la determinación de realizar un ejercicio abierto y transparente en la Cámara de Diputados. Se pregunta Garfias, ¿esto le pareció grosero al general? Pues qué delicado, dice. El susceptible y empoderado militar optó por suspender por tiempo indefinido el encuentro con los legisladores. Hasta aquí lo que escribe Francisco Garfias. Ya estamos de regreso. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En Torno al Dinero. Y con ustedes, el análisis con Víctor Ortiz Niño. Bien, Víctor Ortiz Niño, te saludamos con gusto nuevamente. Buenos días. Muy buenos días. Espero que todo el mundo esté bien. Bien, entonces te dice, mañana se vota, ¿no? Sí, de hecho son dos fechas importantes. Por una parte, la aprobación de la Ley de Ingresos del presupuesto de 2023. La fecha límite es el próximo jueves, el 20 de octubre. ¿Cuál es la implicación antes que nada? Una vez aprobada la Ley de Ingresos por parte de los diputados, pasará con los senadores, los cuales tendrán hasta el 31 de octubre para aprobarla. Una vez que sabemos cuántos ingresos va a tener el gobierno federal, viene la aprobación de la Ley de Egresos. Y de acuerdo a los tiempos marcados por la Constitución, tiene que ser hasta el 15 de noviembre la fecha límite para que aprueben. Y entonces ya tendríamos el paquete fiscal del año 2023. Y con todo esto ya se pueden implementar las políticas públicas que se están planteando en cada una de ellas. Hablemos de la Ley de Ingresos. Tienen hasta el jueves, como ya comenté, se dice que hoy empiezan en la mañana a las reuniones, en la tarde empezará la discusión y seguramente mañana será aprobada en tiempo y forma, pero sobre todo sin cambiarle una coma, Eduardo. Es decir, no le están haciendo ningún tipo de modificación los diputados a la iniciativa enviada por el Poder Federal. Es decir, simple y sencillamente va tal cual. ¿Cuál es la importancia? Estamos hablando ya de 8.299.000 pesos, de los cuales
6.192.000.000 son presupuestales, es decir, vienen de todo lo que es los impuestos, derechos y aprovechamientos, y 2.127.000 vienen de nueva deuda, con lo cual el nivel de deuda del gobierno federal pasaría aproximadamente de un 48% con respecto al PIB al 50%. ¿Se va a incrementar la deuda? Sí. ¿De forma importante? No. ¿Qué escenario se tiene para el año que entra? Y aquí es donde Houston tenemos problemas. Producto Interno Bruto, 3%. Difícil lograrlo con una recesión en Estados Unidos, con un crecimiento económico muy pobre en México. Inflación del 3.3%. Esta situación, ¿qué nos está diciendo ese 3.3%? Que simple y sencillamente, desde niveles del 8% que traemos actualmente, 8.2, 8.3, bajarnos al 3.3%, misión altamente difícil. Y aquí tenemos una discrepancia con la tasa de CETES. La estiman en promedio del 8.3%, un diferencial muy alto. Y la mezcla del petróleo sobre $68.7 por barril. Como vemos, el marco macroeconómico está muy difícil de lograr para 2023. Si no se logra, entonces la parte de ingresos tampoco lo vamos a lograr. Y entonces ya no vamos a tener austeridad franciscana. Vamos a tener pobreza extrema. Y ya lo hemos estado viendo. Se refleja sobre todo en mantenimientos, en gastos indispensables para que las empresas, para que las empresas paraestatales funcionen, para que las secretarías funcionen. Esa es la importancia de la ley de ingresos, Eduardo y auditorio. Por otra parte, ya estamos con la espada de Damocles desenvainada. ¿A qué me refiero? El tiempo para la negociación de las diferencias energéticas con Estados Unidos y Canadá ya pasó. La primera parte, que corresponde básicamente a la parte de estar negociando las controversias y solucionarlas, ya estamos en tiempos extras. ¿Cuál es la fecha límite? No se tiene, pero dependemos de la voluntad política de Canadá y Estados Unidos. Se dice que en diciembre probablemente se reúnen en la Ciudad de México para llegar a algún acuerdo. Pero si sucede algo antes, nos vamos al panel de controversias en automático. Y ahí, desgraciadamente, no tenemos mucho por dónde defendernos y tendríamos sanciones por 10,000 a 30,000 millones de dólares. Eso se notará a mediados del año que entra. Es decir, como hemos platicado hace mucho tiempo, tenemos un cierre de año un tanto tormentoso y difícil, Eduardo y auditorio. Sí, efectivamente. Bueno, pues ya veremos qué sucede. Por lo pronto, creo que muy desafortunado el cambio, la salida de Tatiana, forzada, debo de entender o debo de suponer, forzada por las circunstancias de que no, pues lo que ella lograba no era satisfactorio para su jefe. Después llegan nuevos negociadores que la verdad es que a la mitad de la regata, a la mitad de la competencia, estar cambiando de equipo básico me parece que es una torpeza. Pero bueno, pues allá lo determinó una soldado eficiente como es Raquel Buenrostro. Vamos a ver si le da resultados o le sale peor el remedio que la enfermedad, Víctor. Perdón, Eduardo. Aquí hay un comentario de fondo. Lo que estás diciendo es lo que se ve y lo que está en la raíz implica algo que siempre se ha dicho. ¿Por qué México no evoluciona? ¿Por qué siempre estamos con problemas? Y la respuesta es no hay continuidad dentro de los planes gubernamentales, dentro de las políticas gubernamentales. Y segundo, tampoco se respeta lo que es la evolución de la administración pública. Es decir, que los trabajadores tengan un crecimiento y se pone a gente no adecuada. Y aquí estamos viendo, simplemente no me gustó, rompo mi política anterior y como la rompí, pongo otra persona que no tiene el perfil, no tiene las características y simple y sencillamente esta persona pone a su vez a otras personas y tenemos lo que está sucediendo, no nada más ahorita, en todos los aspectos de la administración pública. El famoso servicio civil de carrera se quedó en papel. Y en ese caso, él sabe muy bien que por ley hay un servicio civil de carrera que se debe de seguir y está en papel. Y eso es porque como alguien diría, por eso estamos como estamos, desgraciadamente. Bien, pues sí, tienes toda razón del mundo. Muchas gracias, Víctor.
Hasta el Que próximo tengas buena jueves. jornada, muchas gracias. Igualmente, cuídense todo mucho, por favor. Que se Muchas alivie todo el gracias. mundo de los que andamos medio mal en el equipo. Hasta luego. Sí, bueno, ya estamos en alivio, vas a ver. Los que van a caer en cama son los papás cuando vean en cuanto no del hospital, pero bueno, ese es otro tema. Ya hablaremos con Leti si se recupera del infarto que le va a dar después de ver la nota. Bueno, muchas gracias, Víctor. Gracias. Mientras tanto, le informamos que el precio de la tortilla no va a bajar por la entrada del paquete contra la inflación y la carestía, el famoso PASIC. Pues las medidas que han tomado el gobierno no tienen impacto para las tortillerías, indica la red de maíz. Dicen, existen aumentos desproporcionados en las harinas y en otros insumos e incertidumbre en las compras de maíz a los productores que no respetan los precios pactados antes de la cosecha, apuntó la red en un comunicado. Refieren a que desde inicios del año y hasta el mes de agosto se incrementó hasta 3,090 pesos por tonelada de harina de maíz, lo que repercute en 1,50 pesos por cada kilo de tortilla que se vende al público. El 95% de la tortilla que se vende en México se hace en tortillerías y su producción se encuentra dividida en un 50% la masa nixtamalizada y el 50% restante en harina de maíz. Las medidas anunciadas por el gobierno federal el pasado 3 de octubre serán insuficientes. La harinera firmante del PASIC aplicó el descuento en el producto de menos consumo y menos recomendado para las tortillerías. Las harineras firmantes fueron Gruma, Maseca y Grupo Minsa. Durante los primeros 8 meses del año, la venta de la tortilla y molienda de nixtamal acumuló los 46,298 millones de pesos, un incremento anual de 13,4%, arrojan datos del INEGI. Ahí está la tortilla, pues, un producto fundamental en la mesa mexicana, también de los mexicanos en Estados Unidos, pues, no sé en cuánto está, vamos a averiguar, hay que preguntarle a Lidia Barrón en cuánto está el kilo de tortilla allá en Estados Unidos, Juan, a ver si mañana tenemos ese dato para que pues, hagamos el comparativo, porque aquí en México, pues no sé, si usted nos ayuda, aquí cerca de la casa está a 22 pesos y contando, sigue contando. Así es que vamos a ver cómo están en la Unión Americana. Por lo pronto hacemos una pausa y regresamos, estamos en torno al dinero. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Bien, vamos a leer a Sergio Sarmiento dice sobre el cash. La forma más fácil de cuestionar el contenido del Rey del Cash del libro de Elena Chávez ha sido calificarla como mujer despechada. Este argumento machista se ha utilizado siempre para minusvalorar los testimonios de las mujeres, pero si bien siempre es sano tener cierto escepticismo entre los testimonios y buscar corroboración independiente de los hechos, mucho de lo que se narra en el libro sí tiene confirmación. Tampoco es novedad que mucho de este dinero que se obtuvo y se dispersó fue en efectivo. En varias ocasiones el presidente se ha enorgullecido de no tener cuentas de cheques o tarjetas de crédito. Este uso de efectivo viola las leyes fiscales y sugiere que tanto el actual presidente como sus colaboradores omitirán el pago del impuesto sobre la renta. Desde hace años, por otra parte, han surgido videos que muestran a colaboradores de López Obrador recibiendo sobres o maletas con efectivo, los cuales confirman las anécdotas del libro. Todos los involucrados han declarado que el dinero era para el movimiento entrecomillado, para el movimiento, y que han asumido la responsabilidad aplicando la fórmula que, según Chávez, se les ordenaba seguir. Si te descubren, te echas la culpa y te quedas callado. También son públicos los descuentos a los sueldos y legisladores y funcionarios públicos para entregar dinero a la campaña electoral permanente de López Obrador. Chávez lo reitera a través de testimonios, pero los descuentos fueron confirmados jurídicamente en Texcoco, cuando Delfina Gómez era presidenta municipal. Prácticamente se llevó una sanción millonaria a Morena por parte del INE. La propia Delfina ha reconocido que realizó estos descuentos, aunque dice que no fueron forzosos. Chávez, el rey del cash,
Chávez, en El Rey del Cash, afirma que los funcionarios resignados a nuestra suerte cooperamos con el temor de perder el trabajo. Hay otras anécdotas del libro que no han sido confirmadas. Chávez narra, por ejemplo, cómo Mario Delgado, entonces secretario de Finanzas del gobierno capitalino de Marcelo Ebrard, entregaba maletas llenas de dinero a Alejandro Esquer, secretario particular de López Obrador. Chávez da a propósito un testimonio personal y no de oídas de una de las empresas de esas entregas. Sí hay registro público, en cambio, de que Marcelo Ebrard declaró que no tenía ni recursos ni propiedades, lo cual no le impidió vivir durante años en París. Esta es parte de la información que despliega Sergio Sarmiento en el diario Reforma dentro del sector de las columnas políticas. Regresamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bien, vamos aquí a otra. Entonces vamos ahorita buscando la columna de Mari Carmen Cortés en el diario Excelsior. Ahorita le digo a usted, aquí está. Vamos a leer la columna, parte de la columna de Mari Carmen Cortés. Dice, con una respuesta diplomática, el controvertido embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, desmintió al presidente López Obrador, quien el viernes aseguró en una mañanera que Estados Unidos ni siquiera incluyó a Canadá, se había desistido de las consultas energéticas en el marco del TEMEC. Primero, fue el USTR el que informó que sigue el proceso de negociaciones y ayer Salazar aclaró que el cambio de titular de la Secretaría de Economía no afecta el proceso de consultas energéticas porque, en efecto, ni Estados Unidos ni Canadá pueden ni deben opinar sobre la renuncia de Tatiana Cloutier, el nombramiento de Raquel Buenrostro y de casi todo el equipo negociador en economía, puesto que es una decisión que solo compete al gobierno mexicano. Sin embargo, fue muy claro en señalar que las consultas energéticas siguen su proceso legal en el marco del TEMEC y que Estados Unidos busca llegar a un acuerdo. Por su parte, Buenrostro sigue sin hacer declaraciones públicas, por lo que queda la duda de si ella misma estaba mal informada o si López Obrador decidió mentir para ejercer más presión sobre las consultas y endurecer su postura después de que Cloutier declarara que una de las razones de su renuncia fue la cerrazón de Rocío Nale, secretaria de Energía, a modificar la política energética y en especial las reformas a la ley de la industria eléctrica, sobre la cual se han presentado más de 200 amparos que, por cierto, están en curso. Ese es el asunto, el endurecimiento de las condiciones que establece México para llegar a un acuerdo, pues más bien invitan a pensar que no seremos capaces de arreglar ese problema con Estados Unidos y con Canadá. Por lo pronto, vamos a una pausa a los asuntos de economía para ir a los asuntos de salud. Belén, tú nos hablas de un tema que es importante, del cáncer de mama, que es cada vez más importante, sobre todo porque sabemos que si se detecta a tiempo es fácil encontrar una solución permanente para ese mal que aqueja a muchas mujeres mexicanas. Sí, pues así es, en aras de que mañana es el Día Mundial del Cáncer de Mama y además pues todo el mes también se ha de alguna manera tratado de visibilizar este tema, pues les decimos que en México cada día mueren 21 mujeres por cáncer de mama y se mantiene esta tendencia. Para el año 2004 podría aumentar a 36 defunciones al día, de acuerdo con proyecciones de la Organización Mundial de la Salud. El cáncer de mama es la principal causa de muerte de las mexicanas mayores de 30 años. Por eso es tan importante. En 2020 se detectaron 29,000 casos y se registraron 7,900 fallecimientos. De ellos, solo 58 fueron de varones, porque sí, también los hombres tienen cáncer de mama, pero no en el mismo grado que las mujeres. Por lo que dichas cifras muestran la importancia de género sobre este padecimiento. Las estadísticas también reflejan que cuando las mujeres llegan al oncólogo ya tienen tumores demasiado avanzados y la respuesta a sus tratamientos pues es muchísimo menor y de menor importancia. Lo anterior revela que estamos lejos de poder cubrir a la población objetivo, que son las mujeres, de realizarse los estudios de detección como sus mastografías. Para 2030 incrementaría a 10,500 casos y para 2040 a 13,500 decesos. Pues bueno, ¿cuáles serían entonces los métodos de prevención que son muy importantes?
Los especialistas de cáncer explican que la norma establece que las mujeres mayores de 40 años tienen que realizarse una mastografía cada 2 años o cada año, depende de las indicaciones de su médico. En las de más de 50 años, dicho estudio es complementado también con ultrasonidos mamarios a fin de detectar pequeños crecimientos, incluso en áreas en las que el mastógrafo no pueda hacerlo, debido a la densidad de sus glándulas. Antes de los 40 años no es preciso que las personas o las mujeres se realicen estas pruebas, ya que las radiaciones pueden afectar la salud. Por ello, se indica o está indicado que se haga de manera manual. La inspección manual resulta ser lo indicado para estas mujeres y tienen que hacerlo de forma manual y constante para detectar signos que alteren la presencia de bolitas o cualquier crecimiento anormal, endurecimiento en los pezones, enrojecimiento en la piel, comezón e incluso también cambios en la coloración de los senos. El objetivo es detectar el cáncer lo más tempranamente posible, a fin de evitar tener mayor probabilidad de responder adecuadamente a los tratamientos. Desafortunadamente, muchas mujeres todavía, Lalo, amigos, en nuestro país no acceden a los estudios necesarios por la lejanía de los hospitales o porque no encuentran con mastógrafos o ultrasonidos, por su condición socioeconómica y la dificultad de acceder a las pruebas de manera también de forma gratuita, y pues también por mucha ignorancia, aunque esto se habla constantemente, las personas o las mujeres en específico siguen sin revisarse. ¿Por qué se causa el cáncer? Pues hay muchísimos factores, es multifactorial, no es como que sea solamente una causa, pero el caso de la mama se dice que esta es una neoplasia multifactorial. El factor de riesgo más frecuente es tener más de 50 años, seguido de un factor genético, es decir, haber tenido en la familia casos de cáncer de mama o incluso de ovario. La probabilidad de que la generación presente y la futura lo padezca, por ende, es muy alta. Por lo tanto, siempre se le debe dar a conocer a los médicos que nuestros familiares tuvieron o padecen alguna enfermedad relacionada. El tercer factor de riesgo es la exposición a hormonas llamadas estrógenos, y esta es la razón por la que las mujeres padecen más estos tumores que los hombres. Así que las mujeres también que empezaron a menstruar antes de los 12 años tienen una predisposición mayor. Pues entonces, ¿qué hacer? Las mujeres necesitamos cuidarnos, explorarnos. También las mujeres, otro de los factores es las mujeres que no han tenido hijos. Bueno, se dice que es un factor tal vez determinante entre muchos otros. Por ende, debemos de hacernos nuestros estudios, diagnosticarnos a tiempo, ir con el médico. Sabemos que de repente puede ser doloroso incluso, pero pues necesario, porque es más doloroso perder la vida. Un médico escuché el otro día que decía: Dios no juega dados, es nuestra responsabilidad cuidarnos. Así está el asunto, Lalo, amigos. ¿Ustedes ya se hicieron su mastografía, mujeres? Lalo, ¿cómo ves? Bueno, los hombres también, ¿no? Dices que hay un porcentaje también, muy mínimo, ¿no? pero también habría que revisarse. Claro que sí, por supuesto. Dice, en la colonia Narvarte, nos dice Víctor Hugo Rubio, en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, el precio de la tortilla, yo pensé que el precio de la mastografía, no, el precio de la tortilla está a 21 pesos, 21 pesos, no, y hay tortillas que se despachan en serio, 25 pesos por ahí, está el asunto más adelante. Bueno, está tan fuerte la tortilla, el precio de la tortilla como el huachicol, y me voy a permitir antes de ir a una pausa. Muchas gracias, Belén, muy amable. Gracias. Dar un dato que es importante, porque nosotros pensábamos que era una práctica que había sido ya controlada o en vías de ser controlada por parte del gobierno federal, que yo tengo que reconocer la voluntad del presidente de atacar ese problema que fue consentido tanto por la administración de Vicente Fox como la de Felipe Calderón, incluso la de Enrique Peña Nieto, donde creció de manera muy importante. Pues resulta que no, fíjese usted que no. El robo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas, el llamado huachicol, de nuevo ha tomado fuerza
y suma ya pérdidas por 2.646 millones de pesos para Petróleos Mexicanos en lo que va de la presente administración. El número de perforaciones ilegales para la extracción de hidrocarburos en el territorio nacional aumentó 24.3%, al pasar de 6.125 entre enero y julio del 2021 a 7.612. El número de perforaciones 6.612 en el mismo periodo de este año, de acuerdo con información obtenida vía transparencia. A diario, Pemex detectó en promedio 36 tomas empleadas para extraer de manera ilegal gasolinas, diésel, incluso crudo, los cuales posteriormente son vendidos en el mercado negro. Fíjese, en el 2020 se detectaron, y eso que andábamos en pleno confinamiento, en el periodo enero-julio se detectaron 5,000 tomas. En el 2021, 6.125 y en el 2022, 7.612. En total suman más de 44,000 tomas clandestinas en el país en lo que va del sexenio, según datos históricos. El repunte en el huachicol comenzó el año pasado, luego de un avance significativo en contra de ese delito. Sin embargo, durante este año el problema se ha recrudecido con más de 1,000 perforaciones detectadas cada mes. Hidalgo, Estado de México y Puebla son los 3 estados donde hay mayor actividad en cuanto a huachicol se refiere. Entonces, vamos a una pausa. ¿Tienen saludos, Belén? Si no, nos vamos a una pausa. ¿Sí? Vámonos a una pausa, sí. Vamos a una pausa y regresamos con mucho gusto. Vamos a leer la columna de Templo Mayor, por cierto. En la pausa comercial, déjenme que lo localice y la leemos con mucho gusto. Mira, me está llegando un mensaje de MS Muñoz. Dice, en Coyoacán está a 22 pesos, refiriéndose a la tortilla. ¿En 22 pesos? ¿En 22 pesos, en Coyoacán. Si no sé en qué están parte en de Estados Unidos, que nos puedan informar. ¿Tú estás checando YouTube? Así es. ¿Ya se resolvió el asunto de Facebook? No se ha resuelto, pero en Facebook sí. Bueno, en Facebook sí o en YouTube sí. En Facebook sí, en YouTube, perdóneme, sí estamos transmitiendo y recibiendo mensajes, y en Facebook no se ha compuesto, discúlpenos por ahora, pero ya lo estamos resolviendo. Bueno, muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. ¿Tienes Templo Mayor? Yo ya lo tengo. Bueno, tenía a Joaquín López Dóriga, que según esto, pero si no, pues me voy a Templo Mayor rápidamente. No, a ver, vente a Templo Mayor, sí. Templo Mayor. O alguien le miente al presidente de México. Solo así se puede explicar que tanto el representante comercial de Estados Unidos como el propio embajador, Ken Salazar, hayan tenido que salir a desmentir a Andrés Manuel López Obrador. Para suavizar las críticas por el nepotismo en su gobierno, al nombrarse subsecretario al hijo de otro subsecretario, el mandatario salió con la novedad de que Washington había decidido no llevar a un panel de controversia su reclamo por el tema energético dentro del TEMEC. Pero como suele suceder con todo lo que se dice en la mañanera, la realidad tiene otros datos, y tanto la oficina del representante comercial estadounidense como el embajador Salazar aclararon que las negociaciones siguen, que su país no ha desistido en su reclamo y que, por supuesto, las cosas pueden acabar mal para México si se llega al panel de controversias. Ante el desmentido a lo dicho por el presidente, se refuerzan entonces las preocupaciones porque Alejandro Encinas Nájera, sin experiencia en el tema, sea el encargado de negociar con los expertos de Estados Unidos y Canadá. ¿Qué podría salir mal?, se pregunta Fray Bartolomé. Ante el desmentido, lo dicho por el presidente, da la impresión de que los panistas de la Ciudad de México están decididos a darle a Morena todas las armas para derrotarlos en 2024. Hasta aquí parte de lo que escribe Templo Mayor en Reforma. Gracias. Regresamos al aire, embajador. Estoy aquí, Eduardo. Ya estamos de regreso. Esto es
En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. ¿Cómo estás, embajador? Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación para Muchas gracias. saludarte a ti y a tu público. Muchas gracias. Qué días, ¿verdad? Qué días estamos viviendo. Oye, a ver, claro que estoy lejísimos de saber algo realmente importante en materia diplomática, pero pues a lo mejor me equivoco, pero creo que un subsecretario de Comercio Internacional pues acaba siendo una suerte de embajador en terreno económico de nuestro país, ¿no? O sea, Claro. hay que observar protocolos y las cosas que digas y cómo las hagas, lo que callas y cómo llegas, la puntualidad y muchas otras cuestiones, cómo vistes, o sea, los modos también tienen interpretaciones en un proceso de negociación. Supongo que ustedes que están bien entrenados y han ejercido la diplomacia por muchos años, que viven en ella, se fijan de la forma y del fondo, ¿no? No solamente del fondo, sino también de la forma. Coincido contigo, pero en el caso de un subsecretario de Comercio Exterior es más que un embajador. Se convierte en el jefe de la delegación de México a las negociaciones, al menos en su fase técnica, porque encima de un subsecretario pues solamente está la secretaria o secretario y encima pues solamente los presidentes. De modo que cambiaste al jefe de la delegación, en este caso a la jefa, Luz María de la Mora, para todas las conversaciones técnicas, que es donde se buscan pues realmente los acuerdos, los arreglos, la manera de acomodar posiciones, la manera de resolver pues el motivo mismo de las consultas. Entonces lo cambiaste a mitad de río. Yo aquí te diría, Eduardo, que el tema pues está candente porque es obvio que Tatiana Cloutier renunció el mismo día que se terminaban los 75 días de consultas. Sí. Cuando alguien renuncia ese día después de las consultas, es que lo menos que se puede deducir es que ella sabía que con nuestra posición no se va a llegar a ningún lado. Sí, claro. Porque si hubiera pensado que voy a ganar esta, pues me espero por lo menos un tiempo a ganarla y luego ya me voy. Pero entonces, si se va en ese momento, es que está convencida más bien de que nos va a ir muy mal. Y ella no quiso seguir ahí al frente de algo que obviamente no va a salir bien, y con lo que ella además lo dejó muy claro, pues no está de acuerdo. Ella tiene una claridad de que la secretaria de Energía, Rocío Nale, no ha dado ninguna flexibilidad y así es muy difícil avanzar. Pero finalmente, ¿de quién sería? Bueno, son interpretaciones y lo claro, pues son interpretaciones porque así información fehaciente, clara, no la tenemos los mexicanos sobre ese asunto, pero quien tendría que flexibilizar sería el presidente, ¿no? Yo supongo Bueno, sin que duda, Rocío Nale, pues sí, coincide con la posición del presidente y el presidente dice, no te eches para atrás. Así, yo creo que sin duda así es, que seguramente en algún momento el presidente pues se dio cuenta que tenía que elegir entre la posición de sus dos secretarias y se alineó claramente con Nale, o simplemente Nale sabe que ella está cumpliendo la instrucción del presidente de no ceder en nada, como dijo Tatiana Cloutier, y esa es la posición del presidente. Oye, y a mí me parece que nombrar a Raquel Buenrostro, una extraordinaria funcionaria, debo decir, que sí elevó sustancialmente la recaudación fiscal, digamos, porque se puso muy estricta, como debe ser. Pues digamos, los cobradores de impuestos no tienen por qué ser personas campeones de popularidad en ninguna parte del mundo. Son cobradores de impuestos. Y eso creo que lo hizo muy bien. Tengo dudas de si hizo bien el tema, por ejemplo, de la compra única de medicinas, porque eso ha causado un desabasto que hasta hoy se siente en México. Pero indudablemente como recaudadora de impuestos lo hizo muy bien. Tengo también dudas de que pueda la misma funcionaria conducir con la sensibilidad que se requiere esta negociación en el momento más delicado, cuando México está realmente contra la pared, francamente así lo veo, y en ese momento cambias a tu abogado, a tu representante. Eso lo que está mandando la señal, pues es que obviamente no quieres negociar.
y que o estás pensando que en algún momento la negociación pues no se va a dar ahí en la mesa de negociaciones, sino mágicamente en algún otro lado. Yo lo dudo. Creo que México, lenta pero en forma segura, se encamina a un panel de controversias y que cuando venga la controversia, pues lo vamos a perder, simplemente porque no tenemos la razón. Oye, vamos a suponer que tú estuvieras en el equipo negociador de Estados Unidos. Vamos a suponer que tú fueras norteamericano, que tú estuvieras involucrado en ese proceso de negociación como encargado del mismo, y si te cambian de repente a ti el interlocutor, al secretario y después al subsecretario, que es el que encabeza todo el equipo, ¿cuál sería tu interpretación como negociador en el otro lado de la mesa? Pensaría que la contraparte está muy débil. Y que Que está débil, sí. Claro, y que son jugadas pues que reflejan un poco de desconcierto y hasta un poco de desesperación, porque si sintieran que están ganando, pues no los cambias, ¿no? O sea, al goleador que está metiendo goles en la cancha no le dices, sáquenlo, vamos a meter a otro en defensa, ¿no? Sí, pues sí. no, Sí, claro. No lo sacas, lo dejas ahí mientras esté metiendo goles. O sea, estamos enviándole la señal, o podría interpretarse así, de que estamos débiles y que no, el equipo que encabezó no la hizo bien. Y que quizá no estamos muy dispuestos a negociar, que vamos, o sea, yo no comparto esta posición porque no creo que sea un tema de soberanía nacional, es un tema literalmente económico y es un tema de lo que negociaste en el TEMEC. Hay que recordar que quien negoció el tratado pues fue esta administración y fue ratificado por el Senado, donde actualmente Morena tiene mayoría. Entonces, ellos lo ratificaron. Si no leyeron bien lo que habían acordado, pues es un problema muy serio. Pero la responsabilidad no es del gobierno anterior ni de nadie que no sea el gobierno actual y el presidente. El exsecretario de Economía, Guajardo, neoleonés, tuve la oportunidad de platicar con él en otro programa, en otra ocasión, y me decía que efectivamente, cuando ya estaba todo dispuesto, el gobierno quiso y pidió meter una cláusula, no me acuerdo qué número de la cláusula, donde decía que Estados Unidos y Canadá... Artículo 8, capítulo 8. Sí. Que reconocían la soberanía de México en materia energética, ¿no? Bueno, de petróleo, en cuestiones petroleras específicamente. Sí. No habla de energética en general, sino de cuestiones petroleras. Y los otros dijeron, pues sí te la reconozco, ¿no? Pues ¿qué? ¿Por qué no te la voy a reconocer? Dice, o sea, esa cláusula que redactó, me parece, Jesús Seade, sí, o se la dieron y él la presentó en las negociaciones, pues lo que dice es, 1, México reafirma que es la propiedad de sus hidrocarburos. Bueno, pues sí, nadie lo puso en duda. No, 2, México reafirma su derecho a cambiar sus leyes sobre hidrocarburos. Pues sí, cualquier país puede cambiar sus leyes. Pues sí, claro. 3, o sea, y los otros países reconocen esto. Sí, también Albania tiene derecho a cambiar sus leyes, claro. Marruecos tiene derecho a cambiar sus leyes, pues sí, más que eso no cambia lo que negociaste en un tratado. Lo que está en el fondo del tratado es una cosa, es la no discriminación a las empresas de Canadá y Estados Unidos. Que tú tienes que tratar como nacionales. Que tienes que tratar como nacionales porque de eso se trata el tema. Pues sí. Lo dice, digamos, en muchos capítulos el TEMEC, trato nacional a las empresas petroleras, electricidad, o bien, qué sé yo, manufactureras de automóviles, o sea, trato nacional, pues de eso se trata. Entonces, obviamente eso no te protege. Y yo tengo la impresión de que el presidente sí estaba, pues, mal informado, no sé. Pero pensó que con esa cláusula ya la había hecho. Pensó que eso era un seguro de vida, y pues no era un seguro de vida, ¿no? O sea, eso es, repito, reafirmar redundancias. Nadie había puesto en duda la propiedad de México de los hidrocarburos. Desde 1938 nadie la ha puesto en duda. 2, nadie pone en duda el derecho soberano de cualquier país, incluyendo México, Estados Unidos o Canadá, a cambiar sus leyes.
pero esa cláusula nos dice, y por lo tanto, cuando cambies tus leyes y me afectas, yo no voy a decir nada. No, eso no dice la cláusula dice, o sea, si yo me siento afectado por los cambios de tus leyes, pues obviamente voy a recurrir a los mecanismos que me da el tratado. Oye, otro asunto que me gustaría conocer tu punto de vista. Dime. Porque además un subsecretario en esa posición, en este contexto, o sea, no es enchilame esta gorda. No, pues o sea, no. Luz María de la Mora, pues tenía una larga experiencia, una solidez en conocimiento del tema, ya había hecho relaciones con quienes estaban negociando. Eso también tiene que interviene en un proceso de negociación. ¿Cómo le caigas a la otra parte, no? Y la posibilidad de que haya relaciones empáticas que facilita mucho el proceso de negociación, supongo. Absolutamente cierto. En los negociadores de cualquier negociación, sobre todo cuando es una negociación larga, pues vas creando una relación. A veces se vuelve una relación adversarial y donde no puedes tener una relación de empatía personal, pero muchas otras veces sí, sobre todo cuando se logran identificar soluciones y terreno común y párrafos, lenguaje, porque al final de todo es lenguaje lo que estás poniendo, que con las dos partes se puedan sentir satisfechas. Ese es el éxito de una negociación. Y sí, muchas veces las negociaciones más importantes no se hacen en la mesa, sino en el pasillo, en el café o en la cena o el del desayuno, platicando en corto, diciendo, ya dime exactamente qué quieres y déjame ver cómo lo puedo acomodar, ¿sí? Así es como se negocia siempre. Sí creo que Luz María es una funcionaria muy capaz, muy probada. A mí lo que me preocupa en este momento, pues, es que retires a funcionarias ya muy probadas, con experiencia, que sabían lo que estaban haciendo, por lo menos en términos del TEMEC, de negociación, y mandes a dos personas que yo no dudo de su capacidad. Ya hice un elogio de Raquel Buenrostro. Entiendo que Alejandro Encinas Nájera conoce el tratado en la parte laboral y que de hecho ha estado en algunas negociaciones sobre temas laborales, el mecanismo de alerta temprana, cosa que me parece muy bien, ¿sí? No, que eso no te hace experto en comercio exterior, desde luego. No, pero por lejos, de lejos. Desde lejos, y además, como tú dices, bueno, crear confianza, pues sí. Y obviamente que cambies a los negociadores mexicanos el día que termina el periodo de consultas. Sí. Y pues obviamente mandas la señal de que estás nervioso, que estás débil, que sientes que tus argumentos a lo mejor no estaban avanzando. Y la otra parte va a decir, como ya dijeron, mira, por el momento no estoy invocando ya el panel, ¿no? La conformación del panel al que tienen derecho. Yo creo que hay varias razones. En primer lugar, pues las concesiones que hizo México en materia migratoria a Estados Unidos la semana pasada con el tema de los venezolanos. ¿Por qué? Porque ese es un tema muy delicado en la cuestión electoral en Estados Unidos. No hay tema más delicado que el tema migratorio. Entonces, eso, digamos, pero eso tiene un fin, el 8 de noviembre. A mí no me extrañaría que después del 8 de noviembre haya una convocatoria del panel por parte de Estados Unidos, quien ya reiteró que de ninguna manera han renunciado a ese derecho, y yo creo que no van a renunciar. Obviamente no van a renunciar porque son intereses muy grandes para ellos. Están buscando el momento y va a ser después de las elecciones. Te mando un abrazo muy fuerte, embajador. Muchas gracias. Que tengas Al contrario, éxito. Eduardo, un gusto como siempre estar contigo y con tu auditorio. Eres muy amable. Muchas gracias por ayudarnos a entender la realidad. Gracias. Hasta muy pronto. Días. Así lo espero, hasta muy pronto. Gracias. Bueno, Belén, ya llegaron los precios, ¿verdad? De las tortillas. Ya llegaron los precios, tenemos muchísimos. En Cuautitlán Izcalli, el precio es de 20 pesos, nos dice Alberto Ortega. 20 pesos. 20 pesos. En Reynosa, nos dice Miguel Rodríguez, es de 26 pesos. ¿En Reynosa de 26 pesos? Así es. En Coyoacán, ya nos había dicho Muñoz, MC Muñoz, 22. Y 22. Pues bueno, en Canton, Michigan, Enrique González nos comparte que las tortillas se venden en paquetes de 30.
y que 30 eso es tortillas. 30 tortillas, que más o menos son 700 gramos, que 700 cuesta gramos. 700 gramos y que cuesta 1.99 y el costo es similar en todos los áreas, en la área similares. Y pues bueno, por tanto, él hace el cálculo de que el kilo costaría $2.81 Bien. en Canton, Michigan y pues sus áreas. Pues ahí nos siguen. Por tu rumbo, ahí te voy a poner una pregunta difícil. Por tu rumbo, Pablo Álvarez y Casa, ¿cómo estás? ¿En cuánto está la tortilla? Tan. Nos va a decir No, que no no te es la escucha. señora de la casa, pero seguramente. No, él sí, él No, también sí, no, pues él le hace mandados. Tú sí hace haces 10 mandados, días fui a Pablo. comprarla y costó 20 pesos en el mercado. 20 pesos. Sí. ¿En tortillería? Sí, pero eso fue hace 10 días. Me dicen que la semana pasada subió 2 pesos. Ah, sí, ya de a tiro. Más Bueno, de eso es lo que 10%. me comentó la prensa, pero hace 8 días, 10 días, costó 20 pesos porque yo lo pagué. Yo también lo pago y a veces no voy a la tortilla. Es más, también lo pago. sé la fecha exacta. Fue el domingo de la semana pasada. No este domingo, sino el anterior. Tú, Juan, tú que vas al súper y tu señora esposa te manda. Ah, pues tú vas a la central de abastos también con bastante frecuencia por tu negocio. Sí, pero bueno, allá no compro las tortillas. Pero por aquí por la casa hay 2 tortillerías, una la da 22 y otra 20. Nos gusta más ¿Cuál será la diferencia? Nos gusta más la del 20, la de donde cuesta 22 pesos, porque es menos blanca la tortilla, tiene como que más maíz, ¿no? Más el saborcito al maíz. ¿Es menos blanca? Sí, es menos blanca, o sea, tiene como menos cal, o yo creo que menos harina de la artificial. No de la artificial. ¿Y lo trabajan con harina o es nixtamal? En algunos lados, yo creo que la que es más blanca tiene más nixtamal, precisamente. Yo recuerdo una tortilla que era riquísima y no saben qué sabor. El del maíz QPM, que es un maíz, es una variedad de maíz desarrollada con fondos internacionales en donde tuvo mucho que ver. Una mexicana consiguió fincarle mayores propiedades nutricionales a ese maíz, pero las harineras le hicieron la guerra al maíz UPM, que era un poquitito más caro, y pues prácticamente se dejó de promover, mientras que la India y China, tengo entendido, sí tomaron la variedad por haber sido desarrollado internacionalmente con fondos internacionales de la FAO, si no mal recuerdo. Pues entonces era de libre uso la patente, digámoslo así, ¿no? Y China y la India lograron implementar e impulsar esa tortilla en algunas comunidades donde había serios problemas de pobreza y desnutrición, y lograron revertir ambos problemas en el transcurso del tiempo, utilizando, entre otros elementos y otras políticas, el maíz QPM, a pesar de que la mexicana incluso recibió un premio internacional por la aportación que hizo con esa variedad de maíz, que en México, por supuesto, prácticamente no se conoce. Pero bueno, seguimos. Si usted nos quiere colaborar con los precios de la tortilla, mientras tanto vamos a una pausa y regresamos con Pablo Álvarez y Casa. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Eduardo. Joaquín López Dóriga nos dice: no, presidente, no culpe a los ejidatarios. A las pocas semanas que el presidente López Obrador diera el banderazo el pasado 5 de abril para que el ejército construyera los 542.5 kilómetros de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, los altos mandos militares tenían claro que era una obra de enorme dificultad, porque Fonatur no tenía resueltos los derechos de vía y, aún con ellos, era una hazaña que ninguna constructora privada aceptó en esas condiciones y plazos. 14 meses. Hubo quienes comentaron a algunos mandos de que de plano le dijeran que era un quehacer imposible en aquellas condiciones. De los 7 tramos del Tren Maya, el 1 Palenque-Escárcega tiene 228 kilómetros, el 2 Escárcega-Calquiní 235, el 3 Calquiní-Izamal 172, el 4 Izamal-Cancún 257, el 5 Cancún-Tulum 121, el 6 Tulum-Bacalar 254 y el 7 Bacalar-Escárcega
287. Total, 1.555. De estos, poco más de una tercera parte están en los últimos 2 tramos, no considerados en el proyecto original, pero que López Obrador, desde la facilidad del discurso, ordenó construirlos. Y como los militares no discuten las órdenes, las obedecen, se fueron a la selva el mismo 21 de marzo pasado, tras la inauguración de la IFA. Ayer, 6 meses después, el presidente dijo por primera vez que es posible que no termine el tramo 7 y culpó a los ejidatarios a los que amenazó con exhibirlos. Y es posible que el tramo 6 tampoco. Pero no, presidente, no son los ejidatarios ni los militares. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis. Con Pablo Álvarez y Casa. Gracias. Pablo Álvarez y Casa, entonces, ¿de qué quisieras hablar antes que nos vayamos también con Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que está en la sala ya en algunos minutos más estará aquí con nosotros, incluso podríamos aprovechar que está aquí para platicar los tres, pero bueno, por lo pronto, ¿cuál sería tu tema? El tema de hoy es la encuesta de seguridad urbana que acaba de salir hace unos minutos. Hay buenas noticias y hay malas noticias. La buena noticia es que baja significativamente el dato de septiembre. 64.4% de las personas se sienten inseguras contra 67.4%. La mala noticia es que sigue siendo un dato altísimo, pero hay una tendencia, una baja significativa, un cambio significativo estadísticamente respecto a la lectura de junio. La mala es que es el mismo nivel que teníamos en septiembre del 2021, entonces en realidad tuvimos un alza consecutiva 3 trimestres y volvimos a bajar para quedar en el mismo nivel de hace un año. Es más alta la inseguridad en mujeres están en 70.5, que se sienten inseguras. Los hombres se sienten mucho más seguros, 57.2, y eso digamos como que es un contraste donde hay una diferencia muy fuerte entre géneros. Por ciudades, las ciudades más inseguras son Fresnillo, Irapuato, Naucalpan de Juárez, Zacatecas, Ciudad Obregón y Colima, con porcentajes respectivamente del 94.7, 91.3, 90.8, 90.7, 90.1 y 86.6, que corresponde a Colima. Aquí lo destacado, Eduardo, es que 2 ciudades de Zacatecas, Fresnillo y Zacatecas, sobre todo Fresnillo es realmente un infierno, 94.7, se sienten completamente inseguras. Entonces, no nos extrañe 2 cosas, que el gobierno de Estados Unidos haya hecho una alerta muy grave que molesta mucho al presidente, una alerta de viajes. ¿Te acuerdas que el presidente sí, que dijo que para qué andaba de metiches, ¿no? Airadamente, cuando obviamente el gobierno de Estados Unidos tiene la obligación de advertir a sus ciudadanos que no viajen al lugar que es altamente peligroso. Y también hace unos días, cuando el gobernador trató de pedir asesoría por su cuenta, y el gobierno obviamente desautorizó ese esfuerzo desesperado, porque el gobierno federal no puede apoyar al gobierno estatal, ¿no? Hay una señal de peligro. La parte positiva es que las ciudades donde hay menos inseguridad son San Pedro Garza García, en Nuevo León, Benito Juárez en la Ciudad de México, Piedras Negras, eso es algo un poco extraño, pero así son los datos en Coahuila, Tampico, Los Mochis y Coajimalpa de Morelos en la Ciudad de México, con porcentajes que van en el mejor caso, que es Pedro Garza García, del 14.5 al 25.1 en Coajimalpa de Morelos, que es al poniente de la Ciudad de México. Entonces hay contrastes muy importantes en los niveles de inseguridad en el país, y no cabe duda que México es un mosaico donde vemos situaciones
realmente muy, muy críticas, como es en el caso del estado Zacatecas, o partes de la Ciudad de México o de Nuevo León, donde no hay realmente un problema importante. Bien. Oye, te ruego que te mantengas en él. Vamos a platicar, si te parece bien, con Juan Carlos Anaya, quien ya está listo para darnos su punto de vista sobre lo que está pasando en la tortilla. Habíamos estado preguntando a nuestro público incluso el costo de la tortilla en Estados Unidos, que por obvias razones es un precio muy distinto. ¿Cuánto decían, Belén, que cuánto es el precio de la tortilla en Estados Unidos por 30 kilo, piezas? bueno, por 30 piezas es 1.91 más o menos, pero bueno, él estaba haciendo el cálculo que $2.81 por el kilo, más o menos. $2.81 el kilo y cuesta 1.99 700 gramos, que son 30 2.80 ¿qué? $2.81. Y 20 tortillas es 1 kilo, Eduardo. ¿20? 20 tortillas, que es lo que nos dice acerca de que vale por kilo, ¿sí? Es 1.900 lo que vale en kilos, son 30 tortillas, es 1.5 kilos más o menos, lo que trae en Estados Unidos. Y si ves la tortilla, en Estados Unidos está el doble del precio de una tortillería en México. Sí, según mis cuentas, aproximadamente 56 pesos y mexicanos. Nosotros en México andamos sobre 21, 22 pesos el kilo promedio nacional, aunque en la Ciudad de México el promedio anda en 21, 20, 50, aunque cuando te vas a la zona de Mexicali vale 29 pesos el kilo. ¡Híjole! O te vas a la zona de Puebla y el kilo anda en 18 pesos, que es el más bajo del país. Entonces, la realidad y si te vas al autoservicio, que es tortilla muy similar a la de Estados Unidos porque es hecha con harina, el precio en autoservicio anda en sobre 13.50, 14 pesos el kilo, ya que es un producto gancho para el autoservicio que hemos venido platicando, y es de 100% de harina de maíz. 100% de harina de maíz. Oye, a ver, y aprovechando que está Pablo también, ¿por qué no va a bajar? Aquí, a ver, primero, aquí no interviene la mano de la criminalidad organizada que esté cobrándole piso a las tortillerías. En el caso de los autoservicios no, pero en las tortillerías de establecimiento sí. Caso Acapulco, la tortilla anda en 26, 28 y cobran 2 pesos por kilo la tortilla, y si no pagan por esos 2 pesos por kilo, pues ya sabes qué les sucede a la gente. 2 pesos por kilo vendido. Sí, 2 pesos por kilo. Al menos, Eduardo. Al menos, 2 pesos por kilo, válgame. Pues así nunca va a bajar el... No, y además, en el tema de la tortilla, Eduardo, hemos tenido, pues la historia nos dice que cuando el precio sube de la tortilla, ya no baja, ¿sí? O sea, si baja el maíz, ya no va a bajar la tortilla, ya se queda el precio de la tortilla, y es un tema que así ha sucedido, y no solamente en este producto, pasa en la leche, pasa en muchos productos básicos, que el producto cuando sube ya no regresa. Eso de los 2 pesos, ¿dónde te lo informaron? En Acapulco ya es conocido, y en las pollerías y en todo. Algunos no es por kilo, sino por establecimiento, pues cobran una cuota semanal, mensual, y eso ocurre en muchos otros productos. La realidad es que el tema del crimen organizado en muchas regiones del país está tremendo, y la realidad que sufre mucho la gente, y si no hace y no apoya, vemos muchos casos, como el caso del transporte, los taxistas, muchos asesinatos derivados a que no cubren su cuota, y pues la delincuencia organizada actúa de una forma muy terrible. Ahora, independientemente del factor de delincuencia organizada, ¿se puede pensar que la tortilla regresaría? ¿Y cuáles son los elementos que más están influyendo desde tu punto de vista, Juan Carlos, en la determinación de una tortilla, en los niveles de precios que tenemos en las tortillerías? Mira, en una tortillería, entre el 40% es el precio del maíz, y el maíz en lo que va del año se ha incrementado 29%, derivado a que el precio internacional sigue alto. El costo logístico
sigue siendo importante. Para darte una idea, en la Ciudad de México, ahorita actualmente la tortilla, el maíz, perdón, vale 9,300 pesos el kilo, y hace un mes valía 9,100, y es maíz blanco que viene de Sinaloa. Actualmente el maíz blanco de Sinaloa está alrededor de 8,000 pesos el kilo, la tonelada. Traerlo de Sinaloa a México vale como 900 pesos. Llega a las bodegas de la Ciudad de México, la descarga, la carga, el cribado y envasado, porque aquí se entrega a las tortillerías el costal de 50 kilos de polipropileno, y eso tiene un costo, y el precio ya puesto en el molino anda sobre 9,350 a 9,450 pesos, porque hay que ponerle el flete que va hasta el molino. Y eso pues ha hecho que se incremente el precio de la tortilla. Y el otro factores importantes ha sido lo que es el gas y la electricidad. Y bueno, también pues el tema del salario que tienen las personas. Una tortillería promedio para poder salir adelante tiene que vender como 400 kilos. Entonces, la realidad, en México hay más de 110,000 tortillerías, y muchas de esas tortillerías son pues gente que vive de esa tortillería, y apenas pues, por eso tienen que incrementar estos precios, porque ellos pues de eso viven, ¿no? De esa tortillería. O sea, ¿cuál es la parte? Sí, a lo mejor es una pregunta, discúlpame si es muy artera la pregunta, pero ¿cuál es el margen que más, en donde se encarece más la tortilla? El proceso o la parte del proceso que más encarece la tortilla, o donde más encarece la tortilla. Bueno, uno es principalmente es lo que ha incrementado el costo de la materia prima, y luego pues ya son los diferentes costos que ellos tienen en su proceso, y principalmente es el uso del gas, de la electricidad y todo que tienen estas tortillerías. Pero el costo más importante es el maíz, y el maíz desde la pandemia al mes de septiembre, a principios de octubre, se ha incrementado en todo lo que es la pandemia más del 70%. Si vemos la tortilla en tortillería, se ha incrementado 40% desde la pandemia, y la tortilla en establecimiento de autoservicio se ha incrementado como 18%. Realmente no han repercutido, porque no es el 100% el costo del maíz, no han repercutido al 100% el incremento que han tenido de su materia prima, porque no sería correcto que lo repercutieran al 100%, porque no es su costo al 100%. Sí, se te está apagando el audio, ¿eh? Perdón. ¿Ya? Sí, ya. Sí, es que al parecer se tapó ahí Bueno, pues ahí está. O sea, es un asunto que va a complicar mucho las cosas. Va a seguir subiendo el precio de la tortilla. Esperemos que ya viene la cosecha de Bajío. La cosecha del Bajío, ya estamos viendo precios con menor arrastre de almacenaje y todo. Entonces ya estamos viendo que el maíz que viene del Bajío, ese maíz ya lo están vendiendo en la Ciudad de México sobre 8,700, 8,800, ya está bajando un poco. Y además que ya entra el maíz de Hidalgo, que también viene a ayudar en un periodo corto el precio del maíz. Lo que yo no veo de inmediato es porque baje el precio del maíz de Bajío blanco, vayan a bajar el precio de la tortilla. Claro. ¿Nos permitirían hacer una pausa? Juan Carlos, ¿puedes esperarnos una pausa más? Sí, claro, con mucho gusto. ¿Tú también, Pablo, puedes? Sí, claro. Entonces vamos a una pausa y regresamos con este tema. Gracias. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. A 3 años del Culiacanazo, nos recuerda Raimundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal que escribe en El Financiero. Al 3er aniversario del Culiacanazo, el episodio donde el crimen organizado doblegó al Estado mexicano pudo haber pasado relativamente desapercibido, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo contenerse y ayer habló de las obras públicas que se han hecho en Badiraguato, el municipio en la sierra donde nacieron Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, jefe del cartel de Sinaloa, y Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del cartel de Guadalajara.
No había necesidad de ello, pero ya que el presidente no es tonto, uno puede pensar que lo que hizo fue burlarse de todos, como suele hacerlo. Pero más allá de sus motivaciones, el culiacanazo será uno de los momentos que definirá el sexenio de López Obrador y lo marcará para toda la vida. Quizá esto no lo crea, pero así será. Demostró la ineficiencia de las Fuerzas Armadas, la incompetencia de la Secretaría de Seguridad Pública y, sobre todo, fue el momento donde el presidente se arrodilló ante el cartel de Sinaloa, con lo que se socializó una actitud que sembró la eterna sospecha de su complicidad con la organización. López Obrador siempre lo ha negado, pero su indignación por los sinaloenses ha sido evidente. Los trata con un respeto que no le depara a nadie, y en su momento puso a trabajar a su gabinete para que explorara las vías para que el Chapo Guzmán pudiera terminar su condena en México. El cartel de Sinaloa está exento de cualquier ofensiva federal y sus líderes y estructura están intactos. Hasta aquí parte de lo que escribe Raimundo Riva Palacio. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bueno, entonces, la tortilla es, ¿dónde hay mayores presiones en cuanto a los precios de básicos se refiere, Juan Carlos? Bueno, principalmente lo vemos en las ciudades medianas y pequeñas, donde no hay competencia, y principalmente acuérdate que el programa del gobierno, que es el PASIC, ahora la PASIC 2, está hecho con puros precios de autoservicio. La realidad es que no en todo el país hay autoservicios, y es donde vemos mayores precios. De acuerdo al INEGI, las ciudades principales como México, que es la que nosotros seguimos, Monterrey y Guadalajara, no están ni en las más bajas ni las más altas, pero sí vemos poblaciones ya más pequeñas, donde vemos que por la falta de competencia los precios de la canasta básica son más altos. Y principalmente, Eduardo, de acuerdo al INEGI y a los datos que nosotros seguimos, pues la canasta básica, pues de lo que es de los productos del campo y todo, pues son los que más están presionando porque se han incrementado por arriba del 8.7 del INEGI, hablamos en un 14.6, 15.2%, derivado a que muchos los productos de frutas y hortalizas son estacionales y se mueven de acuerdo a la oferta y la demanda, no pueden ser establecidos por un programa, ya que estos pues, juegan con esa situación de oferta y demanda. Mientras corriges un poco tu toma porque te estás cortando en la frente, gracias. Pablo. Pero en el caso del maíz, importamos una cantidad importante de maíz, entonces eso también es un aspecto importante. ¿Cuánto estaremos importando de maíz, Juan Carlos? Bueno, nosotros lo que importamos este año vamos a importar es casi 18 millones de toneladas, de las cuales como 500,000 toneladas van a ser de maíz blanco, 17.5 millones de maíz amarillo, que es principalmente para el sector pecuario, para el sector industrial y almidonero, que son los que usan maíz amarillo, porque México solamente está produciendo el 63% del maíz, es decir, producimos 27, consumimos 45 millones. 45 millones consumimos. Consumimos. ¿Y cuánto producimos? ¿27? 27 millones de toneladas. ¿Eso de qué? ¿Cuál de los dos maíces? Principalmente maíz amarillo. Blanco, ¿hay conjunto de los 45 son los dos maíz? Los dos maíces, y principalmente lo que más consumimos en el país es maíz amarillo, en virtud de que el sector pecuario es el más importante, y también el sector de almidones que se usa para las cervezas y muchos productos, el sector de las frituras y el tema que importamos maíz porque también en México hacemos algo de fructosa para los refrescos. Ajá, o sea, por eso estamos importando fundamentalmente maíz. 45 millones consumimos y 27 millones de toneladas son lo que nosotros producimos. Así es. Y la bronca es que incrementarlo, Pablo, no es de la noche a la mañana incrementar la producción. No,
Para darte una idea, la producción en México del año de 1994 producíamos 18 millones de toneladas y en más de 24 años solamente hemos logrado incrementar la producción 27 millones. O sea, el consumo está por arriba de lo que está incrementándose la producción. Por eso, en el programa que estableció el gobierno de la PACIC de aumentar la oferta principalmente de maíz, como dices tú, Eduardo, no es de la noche a la mañana, va a llevar algunos años y la realidad, si no hacemos programas que incrementen la productividad, no lo vamos a lograr. Pablo. Perdón, Pablo. No, y además lo que hemos comentado, que esta sequía fue realmente muy agresiva y también los componentes estacionales tienen un peso significativo y coincido con Juan Carlos, hay un incremento muy importante de los costos. Entre los costos está obviamente el derecho del piso y la extorsión, que también elevan el precio del producto. Y también ha habido un incremento importante en la parte salarial. No olvidemos que, bueno, gran parte de estos establecimientos pagan el salario mínimo y ha tenido un incremento importante, ¿no? Y va a tener más, ¿eh? Y va a tener más. Ahora, en términos del precio al productor, Eduardo, hemos analizado que aunque se ha incrementado el fertilizante en una forma importante por el tema de Rusia, China y todo, que se ha incrementado más del 100% los fertilizantes, los que son los productores medianos y grandes productivos del Bajío y Sinaloa, afortunadamente el incremento del costo se ha podido compensar porque el precio del maíz a nivel internacional se ha incrementado, derivado pues a toda esta cuestión de China, de Rusia, Ucrania, que ha permitido que los productores, principalmente de la zona del Bajío y Sinaloa, pues tengan una utilidad del 30-35% entre sus costos de producción y el precio que le paga el mercado. La realidad no es una mala utilidad en 6 meses que le dedican a su cosecha. Afortunadamente se han visto beneficiados por estos incrementos del precio internacional. Bien. Bueno, pues ya vamos apuntándonos hacia la salida. Entonces, conclusión, pues la tortilla seguirá siendo un elemento, digamos, de preocupación en materia inflacionaria por ser un producto tan importante en la mesa de los mexicanos nacionales y extranjeros también. Sí, tiene una ponderación muy alta en el índice nacional de precios al consumidor. Y nada más complementar lo que dice Juan Carlos, el índice de precios de la tortilla es un promedio de las 56 ciudades que mide INEGI. Entonces, en ese sentido, hay variabilidad muy fuerte en las distintas localidades del país. Bueno, vamos a seguir. El asunto es preocupante y ya le seguiremos dando seguimiento puntual. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Eduardo. Buen día a todos. Juan Carlos Anaya, muchas gracias. Pablo, ¿alguna reflexión última, Pablo? Sí, yo creo que, bueno, hay gran interés por lo que pasa, cambiando de tema, por lo que pasa en China. Ese es un asunto que le traigo unas ganas terribles. Entonces yo lo que quisiera decir es que a ver si el jueves podemos hablar de este tema, ¿no? El jueves es interesante porque va por otro quinquenio. Xi Jinping ya sería el tercero consecutivo, ya sería, pues, ¿para qué hablemos? Con claridad es una dictadura, ¿no? Pues digo ya. Sí, tiene una política muy agresiva de fortalecer al Partido Comunista, volver a imponer controles muy fuertes sobre el sector privado. No son buenas noticias para el mundo. Pues es un país comunista. Sí, pero había tenido una política de flexibilización que desde que llegó Xi se ha venido endureciendo. Él llegó al poder en 2012 y parece que amenaza con empeorar las cosas, ¿no? Se va hasta el 2027, ¿no? Se va hasta el 2027 y es quien ha impulsado finalmente una guerra que se está librando y que México podría jugar un papel muy importante, que es la guerra
por controlar los microcomponentes, los microchips que resultan tan importantes. Estados Unidos tenía prácticamente el control cerca del 70% de los microchips que se producían a nivel mundial, y en una estrategia equivocada o que tuvo consecuencias que no habían previsto los norteamericanos. De la noche a la mañana, hoy Estados Unidos controla, si acaso, entre el 10 y el 12% de la producción mundial de microchips, y se han dado cuenta con la pandemia que si dependen de Asia para la producción de los microchips, porque está fundamentalmente el 80% de la producción está en la esfera asiática, pues van a perder mucho. El control lo tiene Taiwán. Taiwán, que se produce y Corea ha contribuido de una manera importante con Samsung. Pero el problema de Taiwán es que está bajo la amenaza de ser invadida por China. Anexado por China. Si quieres lo platicamos el jueves, es cosas muy interesantes, lo que claro está pasando en China. Muchas gracias, Pablo. Sale, hasta luego. Después de una pausa iremos con Juan Carlos Balda, que se encuentra en Buenos Aires, Argentina, con una gripe terrible. ¿Ya descartaste que sea COVID, Juan Carlos? Buen día, Eduardo. Sí, está totalmente descartado. Así totalmente que simplemente es un enfriamiento. ¿Es un enfriamiento? Bueno, sí. ¿Hoy de qué nos vas a hablar? Hoy vamos a hablar qué hace eficaz a un empresario pyme. ¿Qué hace eficaz a un empresario pyme? ¿Tenemos saludos, Belén? Tenemos algunos saludos, efectivamente. Permítanme un segundito. Aquí está. Mauricio Salgado dice buenos días a Aurora. Buenos días, Mauricio. Buenos días y muchas gracias. Y también manda saludos a Aurora Salgado. La tortilla en Industrial Vallejo nos dice que en Azcapotzalco está en 19 pesos el kilo. 19 pesos. Así es. También Enrique González hace un comentario y dice, es cierto, las tortillas de acá son más chicas que las de México. Muy bien. George Wisniewski, perdóname, George Wisniewski. Buenos días, saludos desde Juriquilla, Querétaro. ¿Qué les pasó? Y nos pregunta que qué nos pasó ayer con el Facebook. Pues bueno, o nuestras redes sociales. Ya estamos solucionando el problema. Digamos que tuvimos un ajuste, digámoslo así. ¿Cómo le diríamos así? Bueno, la niña de Leti Razo tuvo que ser hospitalizada el domingo. Eso implicó que no estaba Lucy, que no estaba Leti en el equipo. Después Hase le reventó el internet y tampoco. Entonces, pues mire, a veces pasa cuando sucede. Entonces tuvimos muchos problemas que hasta la fecha pues, tenemos algunos remanentes que vamos a cubrir a partir del día de mañana sin problema alguno. Eso fue lo que nos sucedió. Así es, lo estaremos solucionando. Bien, vamos a una pausa y regresamos con Juan Carlos Balda desde Buenos Aires, Argentina. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Seguimos con Raimundo Riva Palacio, que nos dice a 3 años del Culiacanazo y continúa. En Badiraguato presumió que está construyendo carreteras que cruzan la sierra, lo que si uno conoce la región, podría interpretar que está abriendo mejores vías para que el cartel envíe eficientemente fentanilo y otras drogas al mercado estadounidense. Y no solo eso, dice Raimundo, el único proyecto hidráulico serio del sexenio está en Sinaloa. El Culiacanazo sorprendió a muchos por la forma como las milicias del cartel de Sinaloa doblaron a las Fuerzas Armadas para que liberaran al hijo de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo. Visto en retrospectiva, hace 3 años se dio un choque en el gobierno entre quienes querían detenerlo atendiendo a una solicitud de extradición de Estados Unidos y quienes buscaron sabotear el acto. La Fiscalía General está investigando quién saboteó la operación, pero son públicos los autores, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional por la planeación del operativo y el presidente por cancelarlo, sin reanudarlo hasta la fecha. La planeación, dice Raimundo, revela mucho de lo que sucedió ese día. Contra todo el conocimiento, no se hizo de madrugada cuando las defensas bajan, sino al mediodía, con todo el movimiento en una zona alta de vialidad.
Tampoco se estableció un perímetro de seguridad para frenar un inesperado intento de rescate y se colocaron retenes tan vulnerables que cuando llegaron los criminales los dejaron pasar. No hubo un plan de extracción. Hasta aquí lo que escribe Raimundo Riva Palacio en su columna estrictamente personal que escribe en El Financiero. Pues. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llax. Para entender mejor de economía, el subempleo, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, es un fenómeno que se da en el mercado laboral. Se produce cuando los trabajadores deben trabajar menos horas, con una productividad menor. Este fenómeno se produce cuando se modifica la demanda de mano de obra o el mercado laboral presenta incapacidad para crear empleo. El subempleo, de la misma forma, recibe el nombre de infraempleo. En En torno al dinero, llega el momento de aprovechar el conocimiento y los consejos de uno de los asesores de empresas pequeñas y medianas en Sudamérica. Desde la bella ciudad de Buenos Aires, Argentina, es el momento de Grandes Pymes con Juan Carlos Balda. Bien, Juan Carlos, te escuchamos con mucho gusto. Buenísimo, Lalo. Básicamente, los grandes empresarios pueden ser carismáticos o sin brillo, generosos o tacaños, visionarios u orientados a los números. Incluso la realidad nos muestra que una persona que dirige eficazmente una empresa no necesita necesariamente, valga la redundancia, ser un líder en el sentido que actualmente se le da a ese término. Pero hay algunas prácticas que sí o sí suelen seguir. Primero, preguntan qué hay que hacer. Preguntan qué le conviene a la empresa. Desarrollan planes de acción. Asumen la responsabilidad de sus decisiones. Asumen también la responsabilidad de comunicar. Se centran en las oportunidades en vez de los problemas. Conducen las reuniones de manera productiva y piensan y dicen nosotros en vez de yo. Las dos primeras prácticas, qué hay que hacer y qué le conviene a la empresa, le permiten obtener el conocimiento que necesitan. Las cuatro siguientes, los planes de acción, las decisiones, la comunicación y centrarse en las oportunidades en el lugar de los problemas, les ayudan a convertir ese conocimiento en acción eficaz. Y las dos últimas, las reuniones productivas y pensar en términos de nosotros en vez de yo, les aseguran que toda la organización se sienta responsable. Vamos a analizar algunas de ellas para profundizarlos rápidamente. La primera práctica es preguntar qué hay que hacer. Nótese que la pregunta no es qué quiero hacer. Preguntar qué hay que hacer y tomarse el asunto en serio es fundamental para el éxito empresario. La respuesta a la pregunta qué hay que hacer casi siempre incluye más de una tarea urgente, pero los empresarios eficaces, si es posible, se concentran en una sola tarea por vez. Por lo tanto, después de preguntarse qué hay que hacer, el hombre de negocios establece prioridades y se apega a ellas. Además, pregunta qué le conviene a la empresa, ¿no es cierto? Y esto es importante. No preguntan si es correcto para los dueños, para el precio de las acciones, para los empleados o para los gerentes. La segunda práctica es importante para los ejecutivos de las empresas familiares o manejadas por una familia, por ejemplo, que son la mayoría de las empresas en todos nuestros países, sobre todo cuando toman decisiones sobre personas. En una empresa familiar exitosa, solo se asciende a un familiar si en términos concretos es mejor que todos los empleados del mismo nivel. Por lo tanto, preguntarse qué es lo correcto para la empresa no garantiza que se tomará la decisión correcta. Hasta el más brillante de los empresarios es humano y por lo tanto propenso a errores y perjuicios. Pero no hacerse la pregunta virtualmente garantiza una decisión equivocada. Una vez que tenemos en claro qué hacer y por qué hacerlo, tenemos que escribir un plan de acción. Los empresarios hacen cosas, ejecutan. Para ellos el conocimiento es inútil hasta que no haya sido traducido en acción, en hechos. Pero antes de pasar a la acción,
el Ejecutivo debe trazar su plan. Debe pensar en los resultados deseados, las posibles restricciones, las futuras revisiones, los puntos a considerar y las consecuencias de la forma en que va a utilizar su tiempo. El plan de acción es una declaración de intenciones antes que un compromiso. No debe convertirse en una camisa de fuerzas. Debe revisarse muchas veces, porque todo éxito y todo fracaso crean nuevas oportunidades. Lo mismo sucede con cambios en el entorno de la empresa, el mercado y especialmente en las personas dentro de la empresa. Además, el plan necesita crear un sistema para controlar los resultados en función de las expectativas. Y por último, el mismo plan debe servir como base para administrar el tiempo del empresario. Sin un plan previo, un empresario se vuelve prisionero de los acontecimientos y sin elementos de control para reexaminar el plan a medida que los acontecimientos se desarrollan, tampoco tiene manera de saber qué sucesos son realmente importantes y cuáles son solamente una cortina de humo. Además, dijimos, debe asumir la responsabilidad de comunicar ese plan. Los empresarios eficaces se aseguran que tanto sus planes como sus necesidades de información sean comprendidos y conocidos por todos sus colaboradores. Y además, tienen que centrarse en las oportunidades. Los buenos empresarios se centran en las oportunidades en vez de los problemas. Por supuesto que hay que enfrentar los problemas, no deben ser ignorados, pero la resolución de los problemas, aunque necesaria, no produce resultados, sino que previene daños. Aprovechar las oportunidades sí produce resultados. Ante todo, los empresarios toman el cambio como una oportunidad entonces en vez de como una amenaza. Observan sistemáticamente las transformaciones dentro y fuera de la empresa y se preguntan, ¿cómo podemos aprovechar este cambio para que sea una oportunidad para nuestra empresa? Además, se aseguran de que los problemas no ahoguen a las oportunidades. En la mayoría de las empresas, la primera página del informe mensual de la dirección contiene la lista de los problemas clave. Pregunto, ¿no sería mucho más sensato mostrar la lista de las oportunidades en la primera página y dejar los problemas para la segunda? Creo que eso sería mucho más beneficioso para la organización. Y por último, la práctica de los empresarios eficaces dice que no piense ni diga yo, piense y diga nosotros. Los empresarios saben que tienen la responsabilidad final y que ésta no puede ni debe compartirse ni delegarse, pero también saben que solos no pueden ir a ningún lado. Necesitan equipos identificados, comprometidos y capaces. Muchas gracias. Gracias a ti, Che. ¿Dónde podemos comunicarnos contigo? Me pueden ubicar en las redes sociales como Grandes Pymes o en mi correo personal jcbalda@grandespymes.com.ar. Muchas gracias, Che. Bueno, te quedas con nosotros para despedir el programa, Belén. ¿Cómo no? Pues despedimos, pero antes quiero mandar saludar aquí a unas personas. Dolores Ruiz Ambriz, muchas gracias por vernos y saludarnos. Nos escribe ella y ella es funcionaria del INE y nos saluda también. Muchísimas gracias a Jorge Aguilar y a Paulina Aguilar, que ya va directísimo a la escuela. Pues muchas gracias a todos ustedes por esta mañana acompañarnos y por estar dentro de su preferencia. En nombre de mis compañeros de En Torno al Dinero, les deseamos un excelente día. Adiós. Gracias, gracias Juan, gracias Ernesto, gracias Juan Carlos, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.